Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Integrados y Conversaciones Integradas por el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1. Como siempre, un placer estar con ustedes domingo a domingo y en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM, que ahí nos siguen también en cada uno de los ciclos y de las emisiones que compartimos con ustedes. Hoy con la carrera de Relaciones Laborales acerca de el trabajo migrante, ¿no? Esta gran problemática que también allí seguramente atañe a los futuros profesionales de relaciones públicas y es un tema muy interesante, complejo, ¿no? Que está atravesado por muchas dimensiones, por ponerle algún nombre, y que hoy vamos a estar conversando, debatiendo y conociendo la realidad en cada uno o al menos en alguna de las latitudes de los países invitados. Así que un placer, como siempre, que nos sigan allí del otro lado, como lo hacen domingo a domingo. Gracias a todo el equipo de Conversaciones Integradas, en la producción general Dayana García, en la producción Mariano Giacometti, y colaboran con nosotros Angélica Álvarez y en la edición y puesta al aire Maximiliano Brandoli. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace ya 14 años y a vos que estás del otro lado. Como siempre, en cualquier parte del mundo donde te encuentres, nos escuchás en www.fm891.com.ar. Allí pones play y escuchás la radio de la universidad donde estés, o te bajás la app de Radio Universidad a tu dispositivo móvil y la llevas donde vayas. Si no, después, como a mí me gusta decir, on demand, cuantas veces quieras y en el lugar que quieras, nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM, y allí tenés todos los programas de este ciclo 2025, pero también de los ciclos anteriores. Y por sobre todas las cosas, conoces a nuestros invitados, accedes a sus currículums completos y a material sobre la temática si es de tu interés para que descargues y sigas profundizando, ¿eh? Así que la versión completa en el medio que elijas, estamos aquí para estar con vos como siempre y hoy trabajando esta problemática tan importante. Mi nombre es Florencia Romano, saludo a nuestros invitados y agradecerles desde ya este momento para estar conversando con nosotros. Marcelo Charer, de nuestra casa, abogado, coordinador de la licenciatura en Relaciones Laborales de la Universidad Nacional de La Matanza, y un placer, Marcelo, como siempre, tenerte con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Florencia, ¿qué tal? Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Un placer, Marcelo. Recibimos desde Costa Rica a Frank Félix Salazar Chacón, es doctor en Medio Ambiente, Dimensiones Humanas y Socioeconómicas y magíster en Política Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Relaciones Internacionales, docente e investigador en la Universidad Nacional de Costa Rica, y hoy es un placer que estés, Frank, con nosotros para hablar de este tema. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un placer. Desde Ecuador recibimos a Ana Genesia Artega Moreira. Es abogado magíster en Derecho, docente e investigadora especializada en Derecho Laboral, Electoral y Participación Política. Desde el año 2011 se desempeña como profesora titular auxiliar en la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde desarrolla actividades de docencia, investigación y vinculación con la comunidad. Ana, bienvenida. Muchísimas gracias, Florencia. Un saludo a todos los panelistas y a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación también. Un placer. Desde Estados Unidos recibimos a Higinio Fernández Sánchez, es doctor en filosofía, en enfermería por la Universidad de Alberta en Canadá, y una institución reconocida como la única o la número uno en ese país y número 5 a nivel mundial. Es profesor investigador en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston. Su trabajo académico aborda la prevención de diferentes enfermedades, entre ellas el VIH, y trata de personas en poblaciones migrantes, incluyendo la migración circular de retorno y de destino, con un énfasis particular en trabajadores agrícolas que están de manera temporal en Estados Unidos, y también su trabajo en torno a la emigración de las enfermeras. Así que un placer para nosotros estar conversando con vos hoy de este tema, Higinio, bienvenido. Gracias, Flor, y saludos a todos desde Houston. Y desde Colombia recibimos a Paola Carrillo Gutiérrez, es doctoranda en Derecho del Trabajo, Prevención Social y Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre también, y abogada de la Universidad del Atlántico. Es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la misma universidad, y es un placer para nosotros recibirte, Paola. Bienvenida. Un afectuoso saludo, muchísimas gracias por esta invitación. Creo que como académicos necesitamos irradiar nuestros ordenamientos para el reconocimiento de esos derechos que tanto necesitan los migrantes.
Así que un abrazo desde Colombia. Gracias, Paola, bienvenida. Marcelo, un tema interesante hoy. Alguna vez hemos hablado acerca del trabajo migrante en torno a las legislaciones, ¿no? Cómo se los ve amparados en la ley y demás, pero este programa también aborda desde las diferentes expertise de nuestros invitados, ¿no? También el problema como lo es, desde una mirada multidisciplinar, atravesada por muchísimos factores que muchos, obviamente estamos hablando en el trabajo, y otros tantos que tienen que ver con el contexto, con lo social, incluso con lo ambiental de cada uno de los lugares, ¿no? Así que es una temática, me parece, muy interesante para hablar en el día de hoy. La verdad que sí, Florencia, y es una gran oportunidad para los estudiantes de nuestra carrera, que puedan tener el material que se va a producir en el día de hoy. Como vos decís, el fenómeno del trabajo migrante está atravesado por complejidades, por desafíos, que involucran diferentes disciplinas, diferentes abordajes. La migración es la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Que aparecimos en el mundo somos migrantes y el trabajo migrante genera, como decía antes, desafíos que no solamente tienen que ver con lo laboral, ¿no? A los problemas que el mercado laboral suele tener ya de por sí, la característica migrante los complejiza, los agrava. Y a ello se incluyen otros desafíos de naturaleza política, social, cultural, de inserción en en el medio, en la sociedad, o no. Entonces, es realmente un tema apasionante y muy complejo. Totalmente. Y como vos lo decías, Marcelo, atañe diferentes dimensiones del ser humano y existe desde que el mundo es mundo, como bien lo decías recién, ¿no? Higinio, me gustaría comenzar contigo, si quieres tomar la palabra para ir desentramando un poco acerca de tus investigaciones y cómo percibís desde tu mirada esta problemática del trabajo migrante. Sí, muchas gracias. Bueno, quisiera iniciar aclarando que aquí en Estados Unidos, cuando decimos la palabra migrante, por lo general la población se le va a la mente el inmigrante indocumentado. Y por eso yo siempre digo que trabajo con diferentes grupos de inmigrantes que tienen, si bien es cierto, tenemos muchas similitudes, pues también hay muchas diferencias. Y en la parte laboral, pues es totalmente igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablo de migración de retorno, hablo de personas que salen de su país y regresan tiempo después. O sea, va desde los 3 meses a lo mejor o incluso menos hasta 15, 20, 30 años y el contexto es diferente. Entonces, países como de América Latina realmente no tenemos como una estructura, al menos de México, que es donde más conozco, y un poco de Colombia, estas políticas, ¿no? Que trabajan la inserción laboral y de repente también nos enfocamos en los deportados, pero hay voluntarios, entre comillas, que regresan a los países de origen ya en una edad avanzada que realmente no van a insertarse en un área laboral. Ahora, creo que también una gran diferencia que quiero recalcar es, por ejemplo, la migración calificada, que somos los profesionistas que salimos de nuestro país a ejercer la profesión a otro país y los migrantes agrícolas salimos con un tipo de visado, ¿verdad? Por lo general en Estados Unidos es una H1A o H2A. Eh, en teoría, pues tenemos derecho a la salud, la cuestión, derechos laborales, etcétera, 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 ¿no? Que por lo general las poblaciones indocumentadas no tienen derecho a, pero yo les voy a comentar que eso no siempre es cierto. Y trabajo los temas de trata de personas en poblaciones migrantes y sabemos que hay más de 10 tipos de trata, pero en la población migrante las principales es justamente la trata laboral y la trata sexual, seguida por la trata de niños y la trata de órganos, que todo está muy relacionado, ¿no? Pero bueno, pudiera hablar mucho más sobre esos aspectos, pero sí quisiera dar un ejemplo que es casi increíble, ¿no? Aquí los agrícolas están llegando en esta temporada a Estados Unidos, justamente llegan entre septiembre y octubre y se están de 8 a 10 meses y regresan a su país de origen.
Y hay una clínica aquí en Texas, una comunidad muy pequeña que realmente sobrevive de la agricultura. Y en tiempo de COVID hicimos las encuestas y todo, y resaltó que muchos de los trabajadores no tenían la vacuna COVID. Dicen, ¿por qué? Si ellos tienen documentación legal y tienen derecho a todo, ¿no? Pues fuimos a la clínica y resulta que había una política local en esta comunidad muy pequeñita, donde en su página web, y lo pueden consultar, dicen que tienen que ser ciudadano americano para recibir atención médica. Entonces, eso es realmente increíble porque están dejando fuera a permanentes residentes legales, a personas con visados y bueno, aparte la vacuna COVID era gratuita para todo mundo, incluso turistas vinieron a Estados Unidos a recibir la vacuna, ¿no? Entonces, como que el contexto, ¿no? En el que vivimos, que de repente pensamos, bueno, el inmigrante indocumentado quizá no tenga derechos laborales justamente por eso, pero incluso los que sí estamos con un estatus legal, visado, residencia permanente y bueno, ahora hasta ciudadanos, ¿no? En el contexto actual de Estados Unidos, pueden suceder esas cosas. Interesante esta distinción que hiciste, Higinio, al comienzo sobre las diferentes situaciones, ¿no? Y también muy interesante esto que decís recién, porque asimismo, a pesar de tener estos visados o estos permisos, muchas veces las situaciones de irregularidad y de precarización laboral y de derechos se soslaya y así todo no se cumple, ¿no? Así que muy interesante esto que comentás. Paola, te doy la palabra. Sí, bueno, decirles que como mi tesis doctoral, mi trabajo investigativo se centró en las garantías de los derechos humanos de los migrantes en Colombia, porque Colombia es un país que ha recibido el 40% de las migraciones de Venezuela, nuestros amigos venezolanos. Entonces nosotros teníamos un desafío cuando empezamos a estudiar las normas internacionales y el desafío era encontrar la protección jurídica cuando hablamos de los migrantes en situación irregular, como hablaba la OIM. Entonces, el doctor Higinio decía una palabra clave. Hablar de migrante es hablar de una persona sin derechos, era mi gran interrogante en mi investigación doctoral y encontramos instrumentos internacionales, recorridos, declaración de derechos, los protocolos, el protocolo de San José, de Costa Rica, el de San Salvador, pero nos detuvimos en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2003, en donde precisamente el Estado de México le hace una consulta a la Corte sobre qué tratamiento se le debe dar a los trabajadores que están en condición irregular. Y es tan bonito el pronunciamiento de la Corte Interamericana porque dice, ¿será que una persona se le puede despojar de sus derechos por no tener la calidad o su documentación en ese país? ¿Será que nosotros, por ese principio de inalienabilidad de los derechos, esa condición de persona, y no estar con las condiciones adecuadas, yo puedo abandonar ese concepto de derecho? Entonces la Corte habla del principio de inescindibilidad, no podemos separar esos derechos. Entonces en mi investigación y en mi tesis doctoral traemos a colación esa opinión consultiva que es de 2003, 018, a pesar que no es fuerza vinculante, sí es un criterio interpretativo para los ordenamientos jurídicos de nuestros países de América Latina. Y no solo eso, sino que también en Colombia se replica. Y este desafío que tenemos como docentes es cambiar ese paradigma que el migrante en situación irregular tiene derechos. Y Colombia produce una sentencia hito en nuestra Corte Constitucional, que es la sentencia T351 del 2019. Me dicen si por el tiempo me extiendo, entonces... Tranquila, nos quedan 2 minutitos para cerrar este bloque, así que cerramos con vos y con esta idea. Entonces, en esa sentencia 351, la Corte habla de unos principios importantes que rescatamos. El principio de justicia material. Hablamos de un Estado constitucional, un Estado social de derecho, un Estado de bienestar, pero sin embargo, nuestros migrantes en situación irregular no se les reconoce sus derechos.
Entonces, cuando nuestra Corte Constitucional habla del principio de la excepción en constitucionalidad, que más adelante les hablaré, que me parece un tema muy interesante, porque estamos llamados a cambiar ese paradigma y sobre todo la resaltación del principio de justicia material. Bien, interesante, Paola, esto que nos comentabas y esta pregunta, ¿no? Que te hacía, si el trabajador, por ser migrante y estar en otro país que no es el de su origen, pierde los derechos. Es una persona y deben, ante todo, sin duda, respetarse esos derechos fundamentalísimos. Vamos a estar siguiendo hablando de esta temática que está muy interesante. Me gustaría escuchar qué opina Ana, qué opina Frank acerca de la temática, así que ya les doy la palabra en unos minutos, pero antes les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1, www.fm891.com.ar, en cualquier lado del mundo donde estés, pones play y nos escuchas en vivo. Y si no, después en nuestro canal de YouTube nos buscas como Conversaciones Integradas UNLAM y allí tenés acceso a todo el material de la temática de hoy, si te interesa, para que descargues, profundices, para que conozcas los escritos de nuestros invitados, los conozcas a ellos y también obviamente a sus currículums y sus diferentes recorridos. Hoy estamos conversando, Marcelo, acerca de este trabajo migrante. Ya hemos visto la complejidad que tiene el tema, ¿no? Es algo que realmente, digamos, se puede tocar desde diferentes aristas, ¿no? Y todas las que nos quedan aún por recorrer. Sí, Así que, sí, sí, sí. efectivamente, Florencia. Recién la escuchaba a Paola y pensaba en la situación jurídica en nuestro país. Argentina tiene una tradición de recepción de migrantes que, bueno, tiene que ver con su constitución como nación desde el siglo XIX, ¿no? Más allá de que haya ido cambiando, originalmente europea y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser principalmente latinoamericana. Eh, nuestra tradición legal es amplia, digamos, en cuanto al reconocimiento de los migrantes y el reconocimiento de sus derechos. Más allá de que después, por supuesto, las cuestiones políticas pueden interferir, ¿no? Esto no lo vamos a negar, pero nuestra ley de migraciones reconoce el trabajo de los migrantes, aun cuando se trate de una situación irregular, de un migrante que no haya ingresado regularmente, se sancionará al empleador, pero eso de ninguna manera va a constituir un menoscabo para los derechos laborales del trabajador migrante. Y en el mismo sentido, nuestra ley de contrato de trabajo, esa situación la contempla como lo que se denomina trabajo prohibido, que produce efectos contra el empleador, pero nunca desconociendo los derechos propios e inherentes al trabajador. Bien, súper interesante, Marcelo, y vamos poniendo como en contexto de cada uno de los lugares donde vamos visitando de nuestros invitados. Frank, me gustaría darte la palabra y seguir contigo acerca de tu visión acerca de este tema. Sí, muchas gracias. Para puntualizar el caso de Costa Rica, desde nuestra Constitución es garantista y los extranjeros tienen iguales derechos y protección como un nacional. Esto ya sobre el terreno, pues evidentemente hay muchos cambios. Un estudio reciente que hicimos en la universidad sobre violencia y vulnerabilidad de trabajadoras nicaragüenses en los cultivos de piña en el país, por medio de entrevistas anónimas, nos logró evidenciar las dificultades que tiene esta población en un doble rasero. Por un lado, la discriminación por género y abusos que se cometen por solo el hecho de ser mujeres, y el otro desde el punto de vista migrante. Y encontramos en este estudio, pues, que se vulneran muchos derechos y hay abusos eh, que identificamos que son desde un tipo estructural, es decir, que el Estado, por omisión, eh, comete al, pues, no hacerles parte a estas trabajadoras y, por decirlo así, no, para el migrante en este caso es de muy baja escolaridad y no están claros sus derechos. Y como lo apuntaba el profesor Higinio anteriormente en el caso de Estados Unidos, eh, el trabajador que llega en una condición irregular por lo general es muy temeroso y se oculta, trata de pasar desapercibido ante los ojos de la sociedad, y eso causa también evidentemente una condición de vulnerabilidad doble, porque desconoce los derechos laborales que tiene
por este mecanismo de tratar de protegerse y de huir y tratar de tener la menor vinculación con la sociedad. Y eso, en el caso de las mujeres, también representa una vulnerabilidad y desconocen que tienen derecho y protección y que tienen las mismas garantías laborales. Ya este sector es un sector vulnerable en Costa Rica, en el caso de las trabajadoras de piña. No sé si conocen, pero Costa Rica es uno de los principales exportadores de piña a nivel mundial y este crecimiento en el sector agrícola pues es importante para el PIB del país, representa cerca del 11% del PIB, la mano de obra trabajadora migrante, y en el caso del sector agrícola es muy importante en las regiones menos desfavorecidas, que son las rurales. Entonces, es un sector estratégico para el país y al mismo tiempo, está ligado a la mano de obra migrante. No toda la mano de obra en el país es ilegal. Hay un gran porcentaje que es legal, evidentemente, pero sí es también una realidad que se vulneran derechos. Y en el estudio que hicimos con el caso de las mujeres, tal vez lo pueda comentar más adelante, algunos de los testimonios, ocurren situaciones muy perturbadoras a nivel de contratación, en donde hay, por ejemplo, para obtener un trabajo en el sector piñero, lo primero que ocurre es un favor sexual, para Mm, decirlo en términos muy académicos, sí. para poder tener, digamos, ese acceso a un puesto laboral en la recolección de piña en cosecha. Entonces, pero bueno, voy a darle la palabra a Sí, usted, y después podemos comentar o ahondar en algunos detalles. sí, realmente preocupante esto que comenta Frank y va de la mano de lo que también comentaba Higinio en algún momento, ¿no? Y el temor, ¿no? Entonces uno como que invisibiliza la situación porque lo que más teme es quedarse sin el trabajo, quedarse expulsado del país que lo recibe incluso, ¿no? Digo, y eso perpetúa actitudes y acciones que vulneran cualquier tipo de derecho, como bien contabas recién. Así que vemos cómo se va ampliando, ¿no? La problemática y esto, siempre haciendo la salvedad, como decía Higinio al principio y como decía Frank, de los trabajadores que sí están con un visado, con una legalidad y que van quizás muchas veces eligiendo hasta por el mundo ir, ¿no? A trabajar de esta manera, por 3 meses a un lado, 4 meses al otro, pero tanto más hay detrás de esta situación con gente realmente vulnerada en sus derechos y en totalmente sus capacidades. Ana, quiero escucharte acerca de tu visión acerca de este tema. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación a la universidad. Yo he escuchado a los compañeros panelistas y bueno, aquí tengo dos coincidencias, ¿no? En el caso de Paola, que habló del tema de Colombia, pues Ecuador ocurre algo similar, con el tema de el flujo migratorio específicamente de nuestros hermanos vecinos venezolanos, ¿no? En donde Ecuador se ha convertido en el cuarto país receptor de la población migrante venezolana, ya, y somos además de ser un país de paso, también somos un país de residencia. Entonces, obviamente, eso genera que el gobierno pues tenga que tomar decisiones para garantizar los derechos humanos de los que también hablaba Paola y coincido plenamente. Al igual que Costa Rica, Ecuador también tiene una constitución garantista. Y parte de ese garantismo pues establece que los extranjeros en el Ecuador, sean permanentes o sea temporales, van a tener los mismos derechos que la población extranjera, ¿no? Sin embargo, a nosotros como investigadores nos llamó la atención de la variante bastante considerable a nivel cuantitativo de el aumento de migrantes en el Ecuador. Nosotros, aquí en el Ecuador, los censos poblacionales se hacen cada 10 años. Entonces, al hacer una comparación del último censo, del penúltimo censo, perdón, que hicimos en el año 2010 versus el censo del año 2022, pues hubo un fenómeno que determinó que la población migrante había aumentado en un 118%. Y de ese 118%, la mayoría, un porcentaje de más del 50%, era de migrantes venezolanos, ¿no? Entonces, ahí pues hay que hacer un análisis no solamente cuantitativo, sino cualitativo, porque hay que ver si se cumple o si el Estado que recibe está cumpliendo con los derechos humanos de esta población. Entonces, al igual que los panelistas, en la investigación que hicimos, pues obviamente se determinó que uno de los derechos humanos, que es quizás el más expuesto, es el derecho al trabajo,
¿no? Justamente por lo que decía Higinio cuando habló inicialmente, que esta calidad a veces de indocumentados, pues les da una doble vulnerabilidad. ¿No? La primera que ya tienen por el hecho de estar en un país ajeno, extraño a su cultura misma, y la segunda porque se enfrentan a un mercado laboral que abusando de esa vulnerabilidad pues no respeta por lo menos los derechos básicos, ¿no? En el caso ecuatoriano nosotros comenzamos a notar ese flujo migratorio más o menos a raíz del año 2015. Y obviamente fue aumentando producto de la crisis humanitaria del hermano país venezolano, que es conocido a nivel mundial por el tema sociopolítico y económico interno, pero el Ecuador, aproximadamente en el 2017, comienza a fortalecer sus políticas públicas y es ahí cuando se crea una ley por parte del Poder Legislativo, que es la Ley de Movilidad Humana, donde se regulariza o se regula el tema de la legalidad del migrante. Tomando medidas acorde a la realidad, porque inclusive se crearon visas especiales para regularizar a los trabajadores venezolanos justamente para esta población. Bueno, y no sé si ocurre en los países de aquí del panel, pero en el caso ecuatoriano, pues obviamente la política pública, el marco normativo, si bien es un paso importante, pero en la práctica sigue enfrentando barreras para su total aterrizaje. O sea, no se logra todo. Y eso obviamente luego, pues usted es evidente ver cómo hermanos venezolanos pues trabajan en condiciones precarias, en condiciones donde no se les garantiza un ingreso básico, donde no tienen acceso a la salud. Entonces, bueno, este es un proceso que si bien en el Ecuador ha tenido tres etapas, estamos en la tercera etapa, que más adelante, pues si hay un espacio, les explicaré qué se hizo como política pública en su momento, pero enfocado en la población venezolana, porque en efecto, nosotros tenemos, creo que cerca del 2,5% de la población ecuatoriana es población migrante, mayoritariamente venezolana. En segundo lugar, tenemos hermanos colombianos, peruanos, chinos, europeos, pero depende con distinta finalidad. Por ejemplo, cubanos, en el caso de los cubanos y los colombianos, ellos tienen un estatus migratorio regular, por lo tanto, tienen condiciones de trabajo que se respetan los elementales derechos que tiene un trabajador. ¿No? En el Claro. caso de los migrantes venezolanos, pues cambia, porque más bien lo que prepondera en ese caso es una relación de trabajo informal que no garantiza bajo ninguna circunstancia el acceso a por lo menos servicios básicos o una condición de vida digna, que es como lo llama la Constitución ecuatoriana, por el summa causai, de esta población migrante, y eso genera pues un fenómeno que obviamente la academia tiene que estudiar y que el gobierno pues tiene que regular también para poder lograr ese estado de bienestar que es el que garantiza, al igual que como dijo Frank, tanto para población extranjera como para población ecuatoriana. Bien, interesantísimo, Ana, este contexto que nos has dado acerca de lo que sucede allí. Y en un ratito nos contás, sí, por supuesto, las políticas públicas que se han implementado en torno a este tema. Higinio, me gustaría continuar contigo, no sé si hablando de esto que comentabas en un principio, ¿no? Sé que hay una investigación muy interesante que has hecho en torno a las enfermeras y a su salida, ¿no? Y me parece muy interesante tomarlo como uno de los ejemplos. De los trabajos migratorios o de cómo digamos, de alguna manera, cómo el profesional busca en otros lados también, pero que puede tener todo este marco de política, de legalidad y de trabajo para realmente prestar un servicio de calidad fuera, quizás de su país de origen. Sí, claro. El tema lo hemos trabajado con enfermeras mexicanas en Alemania y en Estados Unidos y Canadá, que en el contexto de Alemania es un poco diferente porque no tienen, la enfermería no es como una licenciatura, es algo por debajo. Entonces, cuando hablamos con las enfermeras que ya están allá, pues muchas mencionan justamente eso, ¿no? Que no están ejerciendo al potencial de todas sus capacidades, no están, lo que hacían en México no lo pueden hacer en Alemania. Su título no es equivalente. Entonces, llegó hasta el punto que el gobierno de Alemania le pide a las agencias, porque la mayoría de este tipo de trabajo, tanto en Alemania como en Estados Unidos, trabaja bajo agencias. Entonces, yo me sé el proceso de cómo homologar, yo puedo abrir mi propia agencia sin ninguna regulación. Pero en Alemania ya existe una
cualquier agencia tiene que estar avalada por el gobierno, justamente para evitar la trata laboral. Entonces, hay muchas situaciones propias de la migración. Hay muchas enfermeras que nunca han salido de su país ni de su ciudad y deciden emigrar a Alemania, donde es un país, vamos desde el clima, ¿no? Que es muy frío, la comida es distinta, el horario es diferente, entonces la cultura, extrañar a la familia, pero también estas dificultades en el área laboral, el idioma sigue siendo también una barrera. En el caso de Estados Unidos y Canadá es diferente porque para poder emigrar a ejercer tienes que ya tener tu homologación y en Alemania no, puedes emigrar, ejercer y en el proceso ya homologar tu título universitario. En Estados Unidos no, pero hay muchas agencias también que no están reguladas y entonces llevan a las enfermeras a una situación de trata laboral. Por lo general, los hospitales contratan a una agencia y la agencia recibe un pago del hospital, vamos a decir, por cada enfermera que reclutan, les pagan $5,000 y aparte les dan dinero para que ayuden a las enfermeras a prepararse a tomar un examen de conocimiento que es NCLEX, el examen de inglés y bueno, todo lo demás, el visado. Y entonces las agencias lo que hacen es quedarse con el dinero que les pagan a ellos para reclutar y quedarse con el dinero para apoyar a la enfermera. Entonces ganan doble y la que viene perdiendo es la enfermera. Entonces, y también hay casos extremos que, por ejemplo, aquí en Texas, la agencia también ayuda a ubicarse, a conseguir un empleo. Entonces, a lo mejor la agencia dice, bueno, aquí es muy famoso el home health, que es la enfermera que va a domicilio. Entonces, a lo mejor a la enfermera, la agencia cobra $35 la hora por esa enfermera, pero la enfermera le está pagando 25 y entonces retiene una parte de su sueldo por ningún motivo, ¿no? Entonces, hay muchos conflictos en cuestión de no estar regularizada las agencias y bueno, hay muchos aspectos de Sí. trata laboral que también de repente hay mucho desconocimiento. Las enfermeras se dejan llevar por pues lo atractivo, ¿no? De emigrar, de un mejor Del estilo de país, vida, claro. muy bonito y todo, ¿no? Pero eh, no contemplan todos estos aspectos culturales, sociales, lingüísticos y además llegan a países donde no nada más van a trabajar con alemanes, ¿no? Son países donde hay más migrantes. Claro. Entonces, y muchísimos idiomas que, por ejemplo, en el contexto de México, pues por lo general únicamente trabajan con mexicanos, ¿no? Bueno, ahorita ya ha cambiado por la migración de tránsito, pero eso es lo que podía comentar acerca de la Bien. migración calificada. Sí, muy interesante, Higinio. Vamos a seguir conversando. Paola, me gustaría darte la palabra en unos minutitos, pero antes le comento a todos los que están escuchando el programa el día de hoy que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación, la cual acepta escritos y la convocatoria de materiales para la recepción se encuentra abierta de manera permanente. Así que invitamos a nuestros oyentes y a nuestros invitados a visitarla en www.riumso con H entre la I y la U.unlam.edu.ar para que puedan conocer e interiorizarse acerca de la revista de investigación que tiene el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad con temáticas súper calificadas, interesantes y obviamente evaluadas y calificadas. Así que invitamos a que la visiten www.riumso con H entre la I y la U.unlam.edu.ar. Estamos hablando del trabajo migrante, de la problemática. Marcelo, muy interesante realmente todo lo que venimos escuchando, el marco legal, todas digamos, las diferentes aristas y pormenores que pueden ir derivándose de un trabajo migrante, pero más allá de ver, digamos, como el vaso medio vacío, ¿no? Digo, también debe haber alguna situación o alguna oportunidad para los trabajadores que realmente quieran estar fuera del país o lo necesiten o quieren probar suerte, digo, como para poner la mira del optimismo también y de las cosas que se pueden hacer bien en torno al trabajo migrante, ¿no? Bueno, a ver, claro, el trabajo migrante, como decía antes, ¿no? Como comencé hablando, la migración está implícita en la esencia del ser humano, digamos, y el ir buscando nuevos horizontes, digamos, o mejores horizontes es algo innegable. Ahora, el problema es que
es ver con qué realidad se choca el trabajador migrante. Digo, para señalar una diferencia con lo que puede ser el caso de sociedades como Estados Unidos o Europa, en general en América Latina, el trabajador migrante se enfrenta con un mercado laboral que ya de por sí está precarizado, es decir, para los nacionales está precarizado. ¿Mm? Claro, Entonces, la condición de migrante agrava esa claro. situación. Eh, Le pone un extra. Claro, Claro. la informalidad laboral, las dificultades en el acceso a las prestaciones sociales, la falta de protección sindical, etcétera, propia de el empleo no registrado o las distintas maneras de trabajo autónomo, venta ambulante, trabajos esporádicos, etcétera. Bueno, se ve multiplicada en el caso del trabajador migrante. Es Claro. por eso que es fundamental una acción decisiva de los estados que asumen el compromiso de proteger a esos trabajadores. Es decir, que no quede solamente en la declamación de las normas, sino que haya políticas que impliquen la difusión de los derechos que tienen los trabajadores migrantes, la promoción del empleo de trabajadores migrantes y la sanción de los empleadores que Ujú. incurren en abusos, en situaciones, en algunos casos, cercanas a la explotación laboral. Totalmente, totalmente. Muy No, interesante, Marcela, no esto. he sido muy optimista, pero bueno, No, es pero el es una cuadro de realidad. situación. No es por romantizar la situación, pero vamos encontrando ahí como un equilibrio. Paola, bueno, y aprovecho para consultarte acerca de lo normativo y lo jurídico, que también nos has explicado en el primer bloque, acerca de cuál es un horizonte, digamos, no ideal, pero sí positivo, como para ir mirando acerca de la problemática del trabajo migrante. Claro que sí, hay que ser positivos y vamos a mandar ese mensaje a nuestros migrantes que sé que nos están escuchando. Nosotros en Colombia, Colombia tenía un gran desafío, pues Colombia recibe el 40% de los migrantes venezolanos. Digamos que en las últimas estadísticas de Migración Colombia tenemos aproximadamente 2,8 millones de migrantes de los 7 punto algo que han salido del país y se espera más. Colombia tuvo que adecuar su ordenamiento jurídico, si bien es cierto, tiene la norma constitucional de protección, tiene muchos convenios internacionales ratificados por Colombia, si bien es cierto, tuvo que crear el estatuto migrante para el venezolano, fue el decreto 216 del 2021. ¿Por qué? Porque teníamos 2.800.000 de migrantes, había que registrarlos para protegerles los derechos, porque ¿cómo hacemos para atender sus derechos fundamentales? Derecho a la salud, a la educación habitacional, etcétera. Entonces, ¿qué tuvo que producir Colombia? Un registro. Ese estatuto contemplaba que estos migrantes que entraban al país también de forma irregular se registraran y tuvieran un permiso especial de permanencia, llamado el PPT. Entonces, ese PPT le daba acceso a qué? Acceso a trabajar. Y con ese permiso a trabajar, una empresa puede regularizar tus aportes al Sistema General de Seguridad Social. Es decir, este migrante va a tener derecho a la salud, a pensión, a riesgos laborales, es el cubrimiento de los riesgos básicos para todo trabajador. Y no solo eso, sino que le daba esa ventana para poder acceder al derecho a la salud, y esa era la buena noticia, se pueden convalidar títulos. ¿Qué encontramos en nuestra investigación? Que había barreras administrativas, porque nuestro Ministerio de Mm, Educación pedía apostillaje de los títulos y hay una serie de demoras, inclusive claro. había que adecuar las profesiones, algunos exámenes, habían que realizar algunos por precedente, pero entonces eso implicaba un contratiempo y un gasto económico también extra para el migrante, pero claro. Colombia, el Ministerio de Educación lo hizo a través de plataformas, es decir, que el migrante debía hacerlo a través de las plataformas. Entonces creó centros para que los migrantes acudieran, porque esa era otra cosa. El migrante no tenía los medios tecnológicos para inscribirse en estas plataformas. Entonces, a través de ONG y universidades, dijo, bueno, hay un papel importante, hay que atender a estos migrantes para que se Claro. puedan registrar. Entonces, digamos que Es como una espiral, ¿no? Como sí, una espiral. entonces Una cosa va llevando a la otra. entonces, con este registro de migrantes y con este PPT, tú tenías algo, tenías acceso ya. Tenemos acceso a salud,
tenemos acceso a educación, a que nuestros menores, a que puedan acceder a complementar su educación en los diferentes ciclos, pero también era importante que les permitían a ellos abrir cuentas bancarias, porque entonces en mi investigación hicimos una encuesta de a 350 migrantes y encontramos que ellos más del 70 decían, estamos en condición de informalidad, es decir, estamos sin ningún tipo de derechos laborales, pero nos sorprendía que con este permiso de PPT ellos podían acceder a una cuenta bancaria. Entonces, con sus cuentas bancarias, ellas podían decirle, deposíteme, ¿verdad?, por mis honorarios en esta cuenta. E inclusive algunos ya podían hacer hasta préstamos. Entonces, están jalonando la economía y es una forma de participación y dinamizarse en la misma. Entonces, Claro. con el estatuto creo que avanzamos mucho. El estatuto es temporal, le permitía un registro hasta el 2023, noviembre del 2023. No obstante, la Corte decidió que a nuestros menores debían inscribirse en todos los 10 años de vigencia del estatuto. Y hoy crean una figura que es el tutor a ese menor migrante que no se escribió dentro de las leyes, dentro del tiempo límite, pero evidentemente te da la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque se está protegiendo a esos sujetos de especial protección que son los menores migrantes. Así que creo que tenemos normatividad para protegerlo y creo que no podemos olvidar que el migrante dinamiza la economía, ya lo decía el doctor, Claro. con sus remesas. Ellos aportan a la economía de cada estado. Totalmente, ese es un punto muy importante a tener en cuenta y Frank, a raíz de ese tema voy a consultarte porque vos comentabas lo de las trabajadoras para la recolección de piña, si no me equivoco, ¿no? Es recolección o el trabajo para este sector, que sin Sí. duda es además a lo que necesita el sector económico del país y bueno, y se basa en gran parte de mano de obra de trabajador migrante, ¿no? Dabas el caso de las mujeres, muchísimas que trabajan en esta situación, y yo también pensaba que muchas veces vienen sola, pero dejando en sus países de origen a sus niños, a sus familiares, y son muchas veces sostén de mucha familia, del cual ese dinero que ingresa también muchas veces sirve para traer a posterior a la familia o para mandar al país de origen. Sí, es correcto, pero nosotros tenemos una proximidad geográfica con Nicaragua, entonces mm, son migrantes que están por la cosecha, son temporales, y aquí tenemos que diferenciar algo que ya algunos de los panelistas han comentado, y es diferenciar al migrante de la mano de obra, digamos, calificada y la no calificada. Y en el caso de Costa Rica, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pues establece parámetros diferenciados para estos. Nosotros en la parte agrícola, el sector de mano de obra no poco calificada, que sería el de recolección de frutas, banano, piña, este sector tenemos un déficit de trabajadores. Entonces, tradicionalmente nosotros hemos tenido puertas abiertas para recibir migrantes, principalmente de Nicaragua, para el tema de la recolección del café, banano y piña, principalmente esos tres cultivos. Y también, bueno, temporalmente la caña de azúcar, que son un juego, porque en el tiempo de la zafra, que es la recolección de la caña de azúcar, coincide, digamos, con su fin, con el inicio de los procesos agrícolas del café. Entonces, eran complementarios estos dos cultivos y ahora lo tenemos en el caso de la piña también. Y como usted bien indica, se genera un sistema de remesas hacia Nicaragua que también es importante, pero también esta mano de obra evidentemente impacta a la economía de forma favorable. Y no solo el sector agrícola, en el caso de Costa Rica, un sector muy importante es el de cuido, el sistema de, pues, de mano de obra poco calificada, pero que se encarga de sector de limpieza en hogares, cuidado de personas mayores o niños. Esto a nivel migrante representa, es una población que abarca el 80% de las trabajadoras, principalmente son mujeres que se dedican a estas actividades de cuidado y de servicios domésticos, son nicaragüenses. Entonces, y es un sector muy dinámico y en el cual requerimos de personas que estén trabajando en esto. Y el otro tercer sector es el de la construcción, que en ese el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establece pues parámetros de necesidad de esta mano de obra y establece como los cupos.
son demandadas evidentemente por el sector de la construcción y el Ministerio de Trabajo entonces abre estas plazas que se promocionan, por ejemplo, para Nicaragua para venir. ¿Cuál es el problema o el muro que se levanta? La visa de trabajo cuesta alrededor de $52 y entonces, evidentemente, estas personas en Nicaragua, para evitarse ese pago, pues prefieren cruzar la frontera de forma irregular y buscar trabajo de forma irregular en el sector construcción, por decir algo. Y igual sucede con el sector de la piña y también con el sector del cuidado de doméstico, el servicio doméstico. Entonces, el, el problema es crear este sistema de visado, digámoslo así, que se vuelve para algunas nacionalidades impagable de momento, Claro. digamos, en el momento en que están en los países y genera ese aliciente para la ilegalidad. Pero de que requerimos de la mano de obra poco calificada para estos sectores, que los costarricenses no están trabajando. Sin esta mano de obra, pues el país no sale adelante en el sector de la construcción y en el sector también agrícola. Tenemos un déficit importante en ese sector. Y luego está la mano de obra calificada. Y en ese el país también es deficitario. Hace algunos años teníamos una crisis y que todavía no hemos logrado subsanar, que ese es el tema de las especialidades médicas. Y, por ejemplo, tenemos una crisis desde hace bastantes años arrastrándola de radiología. No hay personas especialistas en radiología en el país y su formación lleva años. Entonces, eso es un elemento que se ha puesto en discusión, pero tenemos una limitante administrativa. Es el Colegio de Médicos quien establece la cantidad de especialistas por área y hace Claro. las limitaciones, aparte de los exámenes Sí, las que se reválidas. hacen después. Evidente. Ujú. Claro, lo que decía Higinio hace un rato también, que tiene que ver con las reválidas o tu título en tu país de origen, cuán calificado está o cuánto se toma de eso en el lugar donde vas, ¿no? Así que ese es todo Sí. otro tema administrativo también, al momento de llegar también mano de obra calificada. Ujú. Sí, tenemos esa limitante. Y también algo que quería acotar, pero lo han tratado los especialistas, es cómo vemos al migrante. En Costa Rica hay estas dos aristas, lo necesitamos y también tenemos que tomar en cuenta que ahora tenemos, como ya se ha mencionado, una población que está en tránsito, pero se quedan alrededor 2 de cada 10 personas en el país, más de 3 meses de lo que tenían expectativas en su tránsito hacia los Estados Unidos, porque hay que hacerlo muy claro, la meta es llegar a los Estados Unidos y Costa Rica es un país meramente de tránsito. El país lo que ha facilitado a nivel gubernamental es el traslado gratuito en autobús, por ejemplo, cuando estuvo el flujo más dinámico en la frontera con Panamá es servicios de autobuses gratuitos hasta la frontera con Nicaragua. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Nicaragua, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue instalar el ejército en la frontera para los puestos de frontera y controlar el flujo migratorio. Entonces se generó un movimiento también de regreso, de retorno hacia Claro, Costa Rica. bien. Entonces, y un último punto, tal vez para cerrar con esta idea, porque si no lo Sí. olvido, Nos desde quedan el 5 punto de minutos vista, nada más, así que les voy dando wow, la palabra. Ahora ya le doy un minutito a cada uno para las conclusiones. Así que, Frank, aprovecha estos minutos y ya empiezo contigo en esta ronda de conclusión. ver al migrante también desde el punto de vista positivo. Costa Rica es uno de los países que tiene, digamos, es asimétrico con respecto al tema migratorio. Hay una mayor cantidad de estadounidenses en Costa Rica que de costarricenses en Estados Unidos. eh, Porque tienen residencias acá, son inversionistas. Tenemos también un flujo de inversionistas argentinos que han optado por invertir en Costa Rica y tienen sistemas de restaurantes, hotelería, y entonces también de Sudamérica han venido, de Colombia también, de Venezuela. Entonces no tenemos que reducirlo a un estereotipo de la migración laboral por necesidad, también tenemos que verlo también como inversionistas y evidentemente también ser garantistas de estas inversiones con los extranjeros que generan trabajo e inversión en el país. Ese era mi punto. Bien, Muchas gracias. excelente, Frank. Muchísimas gracias. Ana, voy contigo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, igual en el caso nuestro creo que tenemos un marco normativo muy sólido y progresivo. Sin embargo, hay una paradoja con relación a la realidad porque la condición de precariedad se mantiene. Como bien decía Marcelo, pues ya teníamos un mercado laboral informal con falta de regulación y control, así que la migración lo que hizo un poquito es empeorarlo, ¿no? A eso es como que el campo de acción para que haya una explotación laboral en el tema del migrante, porque al no tener regularizada su situación legal en el país en donde está residiendo, pues va a hacer que se aproveche. Es una mano de obra barata, ¿no? Que a la que no tengo que reconocerle todos sus derechos, por lo tanto resulta una mano de obra más atractiva para el sector empresarial. Yo creo que un punto importante, tratando de ver el lado positivo, que era lo que tú nos pedías, Florencia, porque es un poquito complejo, ¿no? Pues es en efecto que una vez regularizado el estatus migratorio de la persona, obviamente todo su contingente pues va a sumar, ¿no? A la fuerza productiva del país en donde éste se desarrolla, ¿no? Nosotros tenemos ejemplos muy claros, como por ejemplo el trabajo regularizado de cubanos, tenemos una población cubana regularizada, sobre todo en el sector de la salud, que ha beneficiado muchísimo en esta área, en el desarrollo del tema científico a nivel del Ecuador. Ahora, igual que en los otros casos, nosotros tenemos una como disonancia entre el marco general y la práctica. Hay muchas barreras administrativas, hay mucha burocracia. Aquí, por ejemplo, se exige que el migrante tenga una documentación vigente, ¿no? Que tenga un certificado de antecedentes penales. Entonces, es difícil que acceda, en el caso de Venezuela específicamente, porque ellos no pueden regresar. Si salen, no regresan y si regresan, no tienen la documentación que el Estado les puede dar. Entonces, ahí hay una piedra, ¿no? Que entorpece el avance y que obviamente facilita que ese trabajador permanezca ilegal durante mucho tiempo. Nosotros tenemos un porcentaje de más del 80% de migrantes que no pueden obtener su estatus legal, ni temporal ni permanente, porque no logran cumplir con el requisito burocrático. Esto es el listado de trámites formales que exige el Estado para otorgar cualquier tipo de visa de trabajo. Entonces, ya insisto, hay una barrera que igual que en otros países que he escuchado, pues no se puede superar y que mientras no se tome una decisión sobre la flexibilización considerando ciertos elementos, pues lo que va a pasar es que vamos a seguir teniendo ese mercado laboral explotador y precario que es evidente y que son otros elementos, ¿no? Como la xenofobia, el temor que tiene el trabajador ecuatoriano de perder plazas de trabajo por un migrante que de repente está más capacitado, pero que sin embargo, como no puede validar su título profesional, pues trabaja a un costo menor, ¿no? Con un conocimiento mayor y entonces también genera cierta resistencia por el nivel cultural también, ¿no? Eso. Claro. Interesantísimo, Ana, muchísimas gracias. Higinio, un minuto reloj para vos y para Paola para sus conclusiones y cerramos. Sí, claro que sí. Yo también quiero cerrar con algo positivo y me voy a enfocar a la inmigración calificada, por supuesto, y que las enfermeras que sí en Estados Unidos y en Alemania que tienen una inmigración exitosa, hay cosas buenas. Una de las principales es que continúan, regresan a la escuela y obtienen un posgrado, ¿no? Una maestría, un doctorado, y en Estados Unidos existen las nurse practitioners que pueden prescribir medicamentos en un área muy especializada, entonces eso es algo muy positivo. También, bueno, aprenden de la cultura, ayudan a sus familias a través de las remesas, pueden viajar libremente. Creo que eso es fantástico. Y algo que yo creo que es lo más importante que hemos encontrado es que muchos se convierten en activistas y también abogan, ayudan a informar a través de las redes sociales a otros colegas en países de América Latina y el Caribe. Está Joana, colombiana en Canadá, que tiene un gran número de seguidores en sus redes sociales. Albert de México, que está en Alemania, y yo que estoy en Estados Unidos, pues también utilizo las redes sociales para informar a la comunidad, más no somos agencias, pero sí mantenemos a través, bueno, de lo que hemos aprendido de la investigación, ¿no? Entonces, Claro. esta parte de abogacía creo que es algo muy positivo porque a través de la experiencia vivida podemos ayudar a informar a personas que quieran emigrar en esa calidad, ¿no? Gracias, Higinio, un placer. Paola, muy cortito lo que quieras decir para cerrar. Claro que sí, se vale soñar, se vale llevar esa mochila de sueños. Ahí tenemos plataformas para infundir que existen ese respeto a los derechos, muchos instrumentos y darle la buena noticia que ahí está el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social,
15 países han ratificado, entre ellos se encuentra Argentina, Bolivia, Brasil, es decir, están procurando proteger las prestaciones económicas en el sistema de seguridad social, es decir, que si ese migrante trabaja en Argentina, entonces su país de origen le va a tener en cuenta esas semanas cotizadas para el reconocimiento de ese riesgo cuando llegue a la vejez, invalidez o muerte. Esto es de avanzada protección a ese núcleo familiar. Se vale soñar y sé que el migrante dinamiza y aporta. Y así que le mando a todos mis migrantes que me están viendo que aquí tienen una servidora que seguirá luchando en todos los espacios de la academia por reaprender y romper ese paradigma que sí se puede y se puede llegar a la meta. Así que un abrazo desde Colombia. Gracias, Paola, un placer. Marcelo, muy cortito para cerrar lo que quieras decir. Nada, brevemente, como suelo hacer, invitar a nuestros estudiantes a abordar un tema como este tan importante, tanto en sus trabajos finales de grado como en futuros estudios de posgrado, porque este programa ha evidenciado los múltiples desafíos que implica. Gracias, Marcelo. Un placer. Muchísimas gracias a todos y a cada uno por haberse tomado estos minutos. He aprendido muchísimo en el programa de hoy. Me he sentido muy a gusto y seguramente nuestros oyentes del otro lado también, ¿eh? Y con mucha información para todo el que lo escuche. Así que muchísimas gracias, Marcelo Chaer desde Argentina, Frank Félix Salazar Chacón desde Costa Rica, Ana Artega Moreira desde Ecuador, Higinio Fernández Sánchez desde los Estados Unidos y Paola Carrillo Gutiérrez desde Colombia. Un placer. No queda más que decir muchas gracias a todos. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo domingo con otras conversaciones integradas. Chau, buena vida para todos. Gracias.